Hoy vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares y qué podemos hacer para su prevención. Pensemos que la enfermedad cardiovascular es una de las patologías de mayor relevancia en la actualidad ya que no solo constituye una causa prematura de mortalidad, sino que tiene un elevado costo humano y económico que representa su prevención, manejo y rehabilitación. En muchos países, como en Estados Unidos, una de cada 5 personas padecen una enfermedad cardiovascular. En Latinoamérica, esta patología constituye una de las 3 primeras causas de morbimortalidad. Hay estudios que han demostrado que las enfermedades cardiovasculares ocasionan más del 20% de las muertes, es decir, 1 de cada 4 individuos muere por enfermedades cardiovasculares, por lo cual se sitúa como la primera causa de mortalidad en muchos países. La tendencia, desde fines de los 80, principios de los 90, hasta la actualidad es que hay un aumento en la tasa de mortalidad por esta causa. En las últimas décadas se han realizado múltiples investigaciones en diversos países sobre el manejo ideal de la patología cardiovascular. Y al tomar en cuenta esta abrumadora evidencia epidemiológica, se ha concluido que la prevención y el tratamiento temprano de la enfermedad es la clave para disminuir progresivamente la incidencia y prevalencia de eventos cardiovasculares. Como dijimos, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. En las últimas décadas, si bien el tratamiento y el control de algunos de los factores de riesgo que vimos previamente, como la hipertensión o las dislipemias, han mejorado, el manejo de otros factores de riesgo, como ser el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo, han sido menos exitosos. Hay estudios epidemiológicos que han demostrado que la capacidad aeróbica se asocia en forma inversa y significativa a una mortalidad cardiovascular y general, tanto en sujetos sanos como en la prevención secundaria. Entonces, si tenemos en cuenta la evidencia disponible acerca de los beneficios del ejercicio en la reducción del riesgo de desarrollo y progresión de enfermedades cardiovasculares, se recomienda la práctica de actividad física regular como una estrategia para reducir su incidencia. Pero a pesar de los esfuerzos por promover la actividad física, el sedentarismo sigue siendo altamente prevalente en América Latina, Norteamérica y Europa. El rol del ejercicio en sujetos con enfermedad cardiovascular ha sido estudiado rigurosamente, con sólidos resultados en materia de seguridad, aumento de la capacidad funcional y reducción de la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total, como dijimos previamente. Sin embargo, la rehabilitación cardiovascular se encuentra subutilizada tanto en prevención primaria como secundaria. Por ejemplo, de estos últimos pacientes de prevención secundaria, solamente el 30% ingresa en rehabilitación cardiovascular en Europa, entre un 15 y un 25% en los Estados Unidos y menos del 10% en América Latina. Las posibles razones para esto incluyen el escepticismo médico sobre los beneficios de la rehabilitación cardiovascular, la accesibilidad variable, la preferencia por indicar ejercicio en casa y el enfoque prioritario en los procedimientos de revascularización y medicación, por sobre estrategias de cambio de estilos de vida. Algunos factores dependientes del paciente son, por ejemplo, la falta de voluntad para comprometerse con un elevado número de sesiones de rehabilitación cardiovascular, temas económicos, etc. En el año 1992, la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, introduce el concepto de inactividad física como un factor de riesgo para la enfermedad coronaria. Desde esa fecha, la Organización Mundial de la Salud se ha abocado a evaluar el porcentaje mundial de patologías en las cuales la inactividad física actúa como un importante detonante. Entonces se ha observado que en presencia de inactividad física, el riesgo de enfermedad cardiovascular se duplica, la aparición de diabetes mellitus tipo 2 es mayor, la presencia de obesidad se incrementa, la posibilidad de aparición de la osteoporosis aumenta, se eleva el riesgo de padecer depresión y ansiedad, entre otras patologías.
Los niveles de actividad física son altos en prácticamente todos los países. Según una encuesta que hizo la OMS, el porcentaje de adultos sedentarios es de aproximadamente el 60% en el mundo. Y esto es consecuencia del desarrollo tecnológico, del tipo de ocupación y de una economía basada en los servicios, lo que ha provocado que solo un número reducido de personas realicen trabajo físico significativo pese a sus ocupaciones. Sumado a esto, tenemos la amplia variedad de actividades pasivas que se realizan a manera de recreación durante el tiempo libre, como pueden ser juegos de video, ver televisión, navegar en internet, otras actividades relacionadas al internet, como ser salas de chat, foros, comunidades en línea, juegos en red, páginas web interactivas como ser Facebook o diferentes redes sociales, y entre otras labores que día a día van desplazando el ejercicio físico a un nivel mucho más bajo que estas actividades que lo van superando y que lo llevan a estar en un segundo plano. Por otro lado, se inculca en la población desde chicos, desde la niñez, un estilo de vida sedentario que va a repercutir posteriormente de una manera directa sobre la salud, en especial sobre el sistema cardiovascular. La evidencia epidemiológica y experimental de las últimas décadas muestra con claridad los beneficios de practicar actividad física de manera regular en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Diversos metaanálisis muestran que la mortalidad por enfermedad coronaria en individuos con inactividad física dijimos que se encuentra alrededor del 50%, es decir, un individuo sedentario tiene el doble de probabilidad de padecer un evento coronario si se compara con un individuo físicamente activo. Repasemos entonces cuáles son los beneficios de la actividad física. Bueno, obviamente que hay adaptaciones a nivel de los sistemas energéticos, ya que se incrementan todos los sistemas energéticos, hay un aumento en el gasto cardíaco, en los pacientes o en los individuos altamente entrenados puede llegar hasta cuadruplicarse el gasto cardíaco. Esto genera un aumento de la perfusión miocárdica y obviamente un aumento del volumen minuto circulatorio. Obviamente aumenta la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y aumenta la presión arterial. Sin embargo, el ejercicio nos trae una serie de efectos, como ser efectos sobre los factores de riesgo que vamos a ver en un rato, efectos hemodinámicos, adaptaciones circulatorias y respiratorias, efectos antiisquémicos en el corazón, en el miocardio, un montón de factores cardioprotectores, efectos sobre factores inflamatorios y hemostásicos, efectos sobre la insulinoresistencia y el perfil lipídico, sobre la capacidad oxidativa de las mitocondrias, sobre los mediadores de la vasodilatación, sobre la coagulación. También genera modificaciones inmunológicas, tiene efectos sobre las arritmias, efectos sobre la presión arterial, sobre la hipertensión y obviamente tiene efectos sobre aspectos sociales. Ya sabemos que al iniciarse la actividad física se produce un incremento de la fosfocreatina, de la oxidación de la glucosa y de los ácidos grasos libres. Estos tres sistemas constituyen las principales fuentes para reponer el ATP consumido. La fosfocreatina se encuentra conformada por una estructura llamada creatina, similar a un aminoácido, unida mediante un enlace muy rico en energía a un fósforo. Se caracteriza por ser la reserva que mayor cantidad de energía produce en una unidad de tiempo, ya que posee un enlace de alta energía de 14 kilocalorías. El sistema de la ATP-PC, de la fosfocreatina y ATP, es el que más rápido produce la fosforilación del ATP. Esto es debido a que la fosfocreatina es almacenada en el citoplasma y está muy próxima a los sitios de utilización de la energía dentro de las fibras musculares. Cuando la actividad física excede más o menos los 10 minutos de duración, las reservas de fosfocreatina y del ATP se van agotando hasta hacerse casi nulas, por lo que es necesario activar el sistema glucolítico. En realidad el sistema glucolítico está activado desde el principio, pero al agotarse las reservas de fosfocreatina y ATP, el sistema glucolítico pasa a ser
más predominante, el cual constituye el segundo sistema energético para reponer el ATP utilizado. En reposo, el índice de producción de glucosa es de aproximadamente 150 miligramos por minuto, del cual el 75% proviene de la glucogenólisis y el 15% restante de la gluconeogénesis, que es a partir de los aminoácidos. Cuando el individuo ingiere carbohidratos a través de los alimentos, una vez ocurridos los procesos de digestión y absorción, estos carbohidratos se almacenan en el hígado a través del glucógeno hepático, donde las reservas pueden ser de 70 a 100 gramos, y en los músculos, el glucógeno muscular, las reservas pueden ser entre 250 y 400 gramos. La producción de glucosa se incrementa cuando ésta es utilizada por el músculo que se ejercita. Este incremento ocurre debido a la glucogenólisis, o sea, la ruptura del glucógeno hepático, y a la glucogenólisis muscular, la cual es inducida durante los primeros 10 o 15 minutos de la actividad física. Seguido a esto, si se prolonga la actividad física de 15 a 40 minutos, la producción de glucosa se obtiene a expensas de la gluconeogénesis. La glucosa generada entra en la vía glucolítica, la cual da por resultado la generación de 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de piruvato y un ion hidruro que es captado por el NAD, o sea, se reduce el NAD, y el piruvato y los hidrógenos entran en la mitocondria en presencia de oxígeno, obviamente, y allí pasan al ciclo de Krebs para conducirse a la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa, cuyo producto final será la fabricación de 36 moléculas de ATP que serán utilizadas como fuente de energía. A medida que progresa la actividad física se observa una depresión, una disminución de los depósitos de glucosa en el organismo, por lo que la glucólisis va siendo reemplazada progresivamente por la lipólisis, la cual incrementa la concentración de ácidos grasos libres en la circulación sanguínea. Los ácidos grasos son liberados a la circulación y se unen a proteínas transportadoras como ser la albúmina para ser transferidos a los músculos activos. Luego de ingresar a la célula muscular, deben entrar a la mitocondria. Es un proceso que está facilitado gracias a la acción de la carnitina, el complejo acilcarnitina, para que ocurra la beta-oxidación y la generación de acetilcoenzima A, que posteriormente ingresará al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria para la formación de ATP. Al descender los niveles de ácidos grasos, empieza un proceso de reposición de las reservas de los diferentes sistemas formadores de ATP, como podemos observar en la figura. Recordemos siempre que estos procesos ocurren en todo momento, simplemente de acuerdo a la intensidad de trabajo y de acuerdo al tiempo transcurrido, toman mayor preponderancia, mayor relevancia un sistema sobre el otro. El entrenamiento físico tiene varios efectos cardioprotectores, por ejemplo, aumento de la tolerancia al ejercicio, disminución de los síntomas cardíacos, efectos positivos sobre los lípidos, mejoría de factores psicosociales como la ansiedad, el estrés, colabora con el cese tabáquico y la reducción de la mortalidad en general y de la mortalidad cardiovascular. La rehabilitación cardiovascular tiene efectos favorables sobre los factores de riesgo cardiovasculares. El efecto más conocido es el cambio en los lípidos, aumentando entre un 10 y un 20-25% el HDL y entre un 5 hasta un 30% la relación entre el colesterol total y el HDL. También reduce los triglicéridos hasta un 22%. El entrenamiento físico también mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye modestamente el peso corporal y la masa grasa, reduciendo el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Además, influencia positivamente la presión arterial, reduciéndola de 4 a 9 milímetros de mercurio en promedio. El entrenamiento físico también ha demostrado tener efectos hemodinámicos positivos en sujetos con enfermedad coronaria,
disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el consumo de oxígeno máximo en promedio un 20%. Estos efectos son mayores en los sujetos peor acondicionados. El entrenamiento, además, puede aumentar el flujo coronario por aumento de la distensibilidad o elasticidad y por vasodilatación coronaria dependiente del endotelio. Existen estudios que han demostrado un aumento significativo en la dilatación arterial dependiente del endotelio en pacientes con enfermedad coronaria y disfunción endotelial luego de 4 semanas de entrenamiento físico vigoroso de resistencia. Cuando el músculo está en reposo, las arteriolas se contraen, la concentración de metabolitos y dióxido de carbono en el líquido intersticial disminuye y se utiliza poco oxígeno. Cuando se realiza actividad física, los músculos cambian de un estado de reposo a un estado activo, obviamente, lo que trae como consecuencia la despolarización de la membrana de las células musculares. Esto es debido a impulsos colinérgicos que provienen del sistema nervioso simpático. Y esto trae un aumento de potasio en el espacio extracelular. Por otro lado, las mitocondrias regeneran ATP, el cual se hidroliza progresivamente en ADP y luego en algunas reacciones en AMP, y estas transformaciones de desdoblamiento llevan la liberación de un fosfato inorgánico. El AMP produce adenosina y nucleótidos de adenina que después son transportados hacia el espacio extracelular, lo cual incrementa la osmolaridad del fluido extracelular, lo cual lleva a una vasodilatación sostenida en las arteriolas de los músculos esqueléticos. Cada uno de estos cambios fisiológicos producidos para poder llevar a cabo la actividad física afectan diversos componentes del sistema circulatorio. Esto incluye la perfusión miocárdica, la elevación de la frecuencia cardíaca, el aumento del volumen minuto cardíaco, el aumento del gasto cardíaco, ocasionando, por supuesto, un incremento de la presión arterial. El entrenamiento de resistencia parecería inducir cambios en el patrón de perfusión miocárdica, lo cual indica un metabolismo energético miocárdico y una función de bombeo más eficiente durante el ejercicio de moderada intensidad. Recordemos que la frecuencia cardíaca normal se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto, siendo mayor en las mujeres que en los hombres. El promedio durante el reposo es aproximadamente de 68 latidos por minuto en los hombres y 74 latidos por minuto en la mujer. Durante el ejercicio existe un aumento evidente de la frecuencia cardíaca, en donde se han registrado cifras superiores a veces a los 200 latidos por minuto. Esto varía obviamente de acuerdo con la velocidad y duración del ejercicio, el contenido emocional, la temperatura ambiente, la humedad y obviamente la aptitud física del sujeto. Esta elevación de la frecuencia cardíaca comienza al iniciar la actividad física e incluso antes por aumento de la tensión muscular debido a la influencia de la corteza cerebral sobre el centro de la regulación de la frecuencia cardíaca ubicada en el bulbo. Consecutivamente se produce una elevación gradual hasta alcanzar un nivel máximo que puede aparecer en un término de 4 a 5 minutos dependiendo del tipo de trabajo y de la intensidad que hagamos. Por otro lado, también ocurre una disminución de la acción inhibidora del tono vagal, que es a través del nervio vago. La descarga del centro cardioinhibidor se produce a través de reflejos, cuyos impulsos aferentes se originan en los centros aórticos y carotídeos, y estos contribuyen a un aumento en la frecuencia cardíaca y a un aumento de la respiración. La elevación de la frecuencia cardíaca depende también del tipo de ejercicio realizado. Así podemos observar que el incremento máximo de la misma, de la frecuencia cardíaca, se evidencia en ejercicios de velocidad, por ejemplo en carreras, y el nivel mínimo se registra en ejercicios de fuerza, en lanzamientos. En ejercicios de resistencia, en carreras de fondo, la frecuencia cardíaca es intermedia. Otro elemento importante que se altera durante el ejercicio es el gasto cardíaco. Habíamos dicho que se eleva como consecuencia de los cambios que ocurren durante la actividad física. Recordemos que en reposo el valor normal de gasto cardíaco para una persona joven es de aproximadamente 5 litros y medio, y durante la actividad física puede llevar al doble, al cuádruple, e incluso en atletas de alto rendimiento se ha visto que llega a multiplicarse por 7 u 8 veces. De forma similar,
a la frecuencia cardíaca y al gasto cardíaco, la presión arterial también sufre modificaciones al efectuarse la actividad física. Durante la transición del estado en reposo al estado activo ocurre un descenso momentáneo de la presión arterial. Esto se debe a que hay vasodilatación inicial, que cuando ocurre el comienzo del ejercicio, pero esto dura un intervalo de tiempo muy corto. Seguidamente a esto se produce un incremento paulatino de la presión arterial, y este hecho se produce gracias a un incremento de la presión sistólica, debido a que el volumen sanguíneo que expulsa hacia la aorta es mayor durante la actividad física y la distensión de las arterias también es mayor, en vista de que estas deben aceptar un incremento de flujo sanguíneo existente. Posteriormente, la presión diastólica se empieza a incrementar, pero en menor grado porque la mayor distensión sistólica de los vasos ocasiona una retracción diastólica muy rápida y en consecuencia la presión puede disminuir hasta alcanzar casi el nivel diastólico de reposo. Cuando esto ocurre, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca para elevar la presión diastólica, impidiendo que ésta disminuya. Otro factor que incrementa la presión arterial es la modificación de la postura producida durante determinadas actividades. Cuando un individuo cambia súbitamente su postura, sobre todo de la posición de decúbito a la posición erecta, disminuye la presión arterial debido a un descenso del retorno venoso. Como consecuencia de esta disminución, se produce un reflejo en el seno carotidio, el cual origina una pronta vasoconstricción de los vasos esplácnicos con una elevación consecutiva de la presión arterial. Cuando se finaliza la actividad física, al concluir la actividad física, la presión arterial disminuye rápidamente, llegando a un valor mínimo a los 5 y 10 segundos luego de finalizada la actividad. Esto ocurre gracias al estancamiento, al éxtasis sanguíneo en los vasos de los músculos. Sumado a esto hay una supresión súbita del flujo sanguíneo extra que llegaba a los músculos activos. Posteriormente la presión arterial asciende hasta ubicarse en un nivel basal en el cual se encontraba antes de iniciar el ejercicio. El consumo normal de oxígeno para un adulto joven en reposo es de aproximadamente 250 mililitros por minuto, pero cuando se realiza una actividad física, este valor aumenta hasta unas 3.600 mililitros por minuto para un individuo sin entrenamiento y hasta 4.000 mililitros por minuto para un individuo con un entrenamiento deportivo. El requerimiento de oxígeno en el cerebro varía poco al pasar de un estado en reposo a un estado activo, pero debe ser adecuado y constante mientras se desarrolla la actividad física. Es por esto que en el sistema respiratorio se producen modificaciones a nivel del metabolismo aeróbico máximo, de la capacidad de difusión de oxígeno y de los gases sanguíneos. La capacidad de difusión del oxígeno se incrementa al triple de su nivel basal entre el estado de reposo, que es de 23 mililitros por minuto, y el de ejercicio máximo, de 64 mililitros por minuto. Esto se debe principalmente a que el flujo sanguíneo a través de los capilares pulmonares es muy lento e incluso nulo durante el estado de reposo, mientras que en el ejercicio el incremento del flujo sanguíneo en los pulmones hace que todos los capilares se hallen perfundidos al máximo, lo que brinda mayor superficie donde el oxígeno pueda difundirse. También hay otros elementos importantes que se modifican durante la actividad física y son los gases sanguíneos. Tanto la presión arterial de oxígeno como la presión arterial parcial de dióxido de carbono se mantienen casi normales, lo que indica una gran capacidad del sistema respiratorio para suministrar una aireación adecuada en la circulación incluso durante el ejercicio máximo. En la actividad física el sistema respiratorio se estimula principalmente por mecanismos neurogénicos, bien sea por un estímulo directo del centro respiratorio, por las señales que se transmiten desde la corteza cerebral hasta los sarcómeros para producir movimientos, o por las señales sensoriales que se transmiten hacia el centro respiratorio generadas por los músculos en contracción y por las articulaciones en movimiento. Al igual que en el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular y en las modificaciones metabólicas que se producen en el organismo durante la actividad física,
A nivel de múltiples órganos y sistemas también ocurren modificaciones, pero en menor grado. A nivel hematológico, por ejemplo, se incrementa el recuento de glóbulos rojos debido a la hemoconcentración que se genera durante el ejercicio, y el recuento leucocitario. Al inicio hay linfocitos y posteriormente neutrófilos. El medio interno sufre ciertas alteraciones, ya que la pérdida de agua se eleva debido a la transpiración y al aire expirado. Y por último, la función renal también se modifica. Este cambio depende principalmente de la respuesta cardiovascular. El flujo sanguíneo renal suele ser menor durante la actividad física y hasta 1 hora después de finalizada la misma. Esto trae como consecuencia disminución del filtrado glomerular y aumento de la secreción de la hormona antidiurética, la ADH, lo que produce un incremento en la resorción tubular del líquido filtrado y una disminución de la excreción renal de agua. Todos estos cambios contribuyen a que las características físicas y metabólicas de este individuo y del tipo de ejercicio que se lleva a cabo sean tomadas en cuenta a la hora de realizar una actividad física, para optimizar de esta manera los efectos benéficos que queremos lograr y evitar las posibles complicaciones. Por otro lado, el ejercicio de resistencia también tiene efectos antiisquémicos. En sujetos con enfermedad coronaria avanzada, el ejercicio puede producir un preacondicionamiento isquémico, incrementando la tolerancia miocárdica a la isquemia y reduciendo así el riesgo de presentar arritmias malignas. El ejercicio también reduce la actividad simpática y aumenta la parasimpática, pudiendo reducir el riesgo de muerte súbita. Desde la antigüedad se conocen los beneficios de la actividad física en el tratamiento y la prevención de múltiples patologías. Fíjense que en la cultura asiática, especialmente durante el Imperio Chino, los guerreros eran sometidos a una ardua actividad física, ya que se tenía la creencia de que este entrenamiento literalmente limpiaría las sustancias tóxicas y los excesos malignos del cuerpo. Por lo cual la calidad de vida de estos guerreros mejoraría, sirviendo así por un tiempo mayor al Estado, al imperio. Los griegos también y los hindúes antiguos consideraban la actividad física como una de las pocas medidas terapéuticas disponibles. En el Imperio Romano, los gladiadores se alimentaban con carne de toro y entrenaban físicamente con ellos, ya que pensaban que de esta forma asimilaban la fuerza inherente a este animal, ¿no? En el siglo XX, aproximadamente en 1919, el doctor Allen, un médico de esta época, describió el efecto hipoglucemiante del ejercicio a través de la potenciación de la acción de la insulina y sugirió emplearlo como herramienta para el tratamiento de la diabetes. Actualmente se conoce que al realizar una actividad física de manera regular y por un periodo de tiempo constante, se puede mejorar no solo la diabetes mellitus tipo 2, sino otras patologías como la obesidad, además producir un descenso en las cifras tensionales, en la presión arterial, mejorar el perfil lipídico, el estado postmenopáusico al disminuir los síntomas que acompañan al mismo y prevenir la enfermedad cardiovascular. El mecanismo fisiológico exacto a través del cual la actividad física disminuye la morbimortalidad de la enfermedad cardiovascular no está bien dilucidado. Sin embargo, se ha observado modificaciones favorables asociadas con la realización de ejercicios dinámicos, como por ejemplo modificaciones en el perfil lipídico, específicamente la disminución del LDL aunado a un incremento del HDL. Adicionalmente, se identificaron mejorías con respecto a la insulinoresistencia, modificaciones protectoras en el perfil hemostásico, reducciones en la presión arterial y cambios favorables en la respuesta endotelial, como lo es la disminución de la agregación plaquetaria. Otro efecto beneficioso del entrenamiento físico es la mejoría de factores inflamatorios y hemostáticos. Disminuye la proteína C reactiva, aumenta la actividad fibrinolítica del plasma y puede reducir los niveles de fibrinógeno. En el año 1988, Gerard Reaven, un endocrinólogo estadounidense, postuló una asociación entre una serie de patologías diferentes
cierto tipo de individuos diabéticos, por lo general, que presentaban obesidad, dislipemias e hipertensión. Y a esta característica se le llamó síndrome de Riven o síndrome X, ya que se desconocía la etiología de esta casualidad. Posteriormente, se descubrió que la base fisiológica y bioquímica para que se exprese este cuarteto de la muerte es la insulinoresistencia, como se conoce actualmente. La insulinoresistencia es un estado metabólico donde se produce un defecto en la iniciación y mantenimiento de las acciones metabólicas y no metabólicas de la insulina. La insulina, que es una hormona peptídica, anabólica por excelencia, cuya principal función es la estimulación, posterior a la ingesta de alimentos, de la captación de la glucosa desde el torrente sanguíneo al interior de las células. De esta manera afecta el metabolismo de la glucosa, la homeostasis de las proteínas, de las grasas y la diferenciación celular. El páncreas, en compensación a este estado, aumenta la secreción de insulina a partir de las células beta pancreáticas, prolongando el desarrollo de este síndrome. La insulinoresistencia es uno de los principales factores de riesgo para la aparición de enfermedad coronaria. Es muy bien conocido que los individuos insulinoresistentes poseen en la mayoría de los casos, enfermedad macrovascular, hecho que les confiere un riesgo 7 veces mayor de morir por un suceso cerebrovascular. Esta entidad es igualmente relacionada con ciertas dislipemias, por ejemplo, elevación de la secreción de VLDL o LDL y aumento en la síntesis de triacilglicéridos, lo que promueve el desarrollo de enfermedades ateroscleróticas extensas antes de los 32 años de edad. El ejercicio físico es capaz de disminuir el nivel de insulinoresistencia en individuos que lo practican a menudo. Esta acción se lleva a cabo mediante dos vías principales. Una vía mediada por el óxido nítrico y la mediada por la AMPK, que es una sinasa dependiente del AMP. En ambas participan numerosas sustancias liberadas con acción autócrina y parácrina. Las personas que mantienen un estilo de vida activa tienen un 45, un 50% menos de riesgo de desarrollar enfermedad coronaria que las personas sedentarias. Un reciente estudio concluyó que los cambios moderados de la dieta mejoran la concentración de colesterol y disminuyen, por lo tanto, el riesgo de cardiopatía isquémica solo cuando se sigue también un programa de ejercicio aeróbico adecuado. Los ejercicios aeróbicos regulares, como caminar rápido, natación, ciclismo, cualquier trabajo aeróbico, son la mejor forma de realizar ejercicio y aumentar las HDL y disminuir las LDL, disminuir la síntesis de triglicéridos, mejorando así el perfil lipídico. La HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, es sintetizada en el hígado y en el intestino. Una de las funciones más importantes de esta lipoproteína es servir de reservorio de las apoproteínas C y E, las cuales son requeridas para el metabolismo de las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, y los kilomicrones. Los niveles séricos de HDL están inversamente asociados con el riesgo de presentar enfermedad coronaria. Se demostró que por cada disminución de HDL en 1 miligramo por decilitro, se produce un aumento del 2 al 3% de este riesgo, y diversos estudios que se han realizado han demostrado que la actividad física aeróbica produce un aumento del 5 al 10% en los niveles plasmáticos de la lipoproteína de alta densidad HDL, lo cual ocurre gracias a un incremento de la actividad de la lecitin-colesterol acetiltransferasa, que es la LCAT. Este hecho produce que haya una elevación en la síntesis de la HDL. Por otra parte, el catabolismo de esta lipoproteína se encuentra disminuido debido a la reducción de la actividad de la lipasa hepática durante la actividad física. El efecto que produce la actividad física sobre la LCAT y sobre la lipasa hepática
dependen del tipo, de la intensidad, de la frecuencia y de la duración con la cual se practique esta actividad física. A diferencia de lo que ocurre con la HDL, cuyos niveles elevados a nivel sanguíneo confieren cierta protección contra la aterosclerosis, los niveles elevados de LDL o lipoproteína de baja densidad favorecen la aparición y desarrollo de esta patología. Es por esto que se han realizado múltiples estudios cuyo objetivo primordial ha sido buscar las herramientas necesarias para disminuir los niveles de esta lipoproteína. La actividad física constante es capaz de disminuir los niveles de LDL. Esto se logra gracias a la introducción de programas de ejercicio físico supervisado, en lo que el trabajo realizado puede cuantificarse en gasto energético, por ejemplo, por kilocalorías por semana, demostrando que la actividad física es capaz de disminuir la dosificación de la terapéutica con hipolipemiantes e incluso permite, en diversos casos, la supresión de este medicamento. La actividad física practicada de forma regular no solo tiene efectos benéficos sobre el colesterol, las HDL y las LDL, se ha observado que en personas que realizan ejercicio físico regular se produce un incremento de la actividad lipolítica, lo cual trae como consecuencia una disminución de los niveles plasmáticos de triglicéridos. La AMPK, que es la proteína quinasa activada por AMP, es activada durante el ejercicio aeróbico. Inhibe mediante la fosforilación la enzima acetil-CoA carboxilasa tipo 2, que se encarga de transformar la acetil-CoA en malonil-CoA y activa a la malonil-CoA descarboxilasa encargada del proceso inverso, obteniendo así una concentración reducida de malonil coenzima A, hecho que determina la desaparición de la inhibición de la carnitina palmitoiltransferasa, la CPT, a la cual mantienen unidas las altas concentraciones de malonil-CoA. Como resultado de este proceso se incrementa la translocación de los ácidos grasos libres del plasma luego de haber sido activados en forma de acetil-CoA hacia el interior de la mitocondria para su beta-oxidación, a partir de la cual se obtiene el ATP necesario para la contracción muscular y se reduce significativamente los ácidos grasos libres del plasma, que se encuentran elevados en personas casi con dislipemia. Recientes estudios concluyeron que la AMPK suprime los genes de las enzimas involucradas en la lipogénesis a nivel hepático, ácidos grasos, sintetasa, piruvato sinasa, y al mismo tiempo suprime la expresión de los genes de la fosfoenol piruvato carboxisinasa y de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, enzimas que son implicadas en la gluconeogénesis hepática. Ambos hechos conducen a la reducción de los depósitos lipídicos en los hepatocitos, evitando la generación de VLDL. Hay muchos estudios que han descrito el efecto benéfico que tiene el ejercicio sobre la aterosclerosis. Si bien no se conoce de manera definitiva el mecanismo exacto mediante el cual el ejercicio disminuye la morbimortalidad cardiovascular, existe en la actualidad suficiente evidencia experimental, epidemiológica y clínica que sustenta esta relación. La actividad física incrementa el flujo sanguíneo, lo que ocasiona un aumento del estrés de pared, lo que se llama shear stress, y modificaciones de diversas sustancias a nivel endotelial, tales como la actividad de la enzima óxido nítrico sintetasa, ONS, la cual se encuentra aumentada. Esta enzima es la encargada de sintetizar óxido nítrico a nivel endotelial. Este incremento en la actividad de esta enzima trae como consecuencia una elevación en los niveles de óxido nítrico, potente vasodilatador. Igualmente, disminuye la actividad de la enzima activadora de la angiotensina, cuyo objetivo es degradar la bradicinina y aumentar los niveles de angiotensina. De esta manera se produce un incremento en los niveles de bradicinina. Todos estos eventos contribuyen a la vasodilatación e impide el proceso de restenosis, actuando como factor preventivo frente al proceso aterosclerótico.
El endotelio es una barrera semipermeable entre la sangre y las capas profundas de la pared vascular. Sintetiza varios vasodilatadores, como puede ser la prostaciclina, el óxido nítrico y sustancias vasoconstrictoras como la endotelina y el factor activador de las plaquetas. Las plaquetas circulan inactivas en el torrente sanguíneo. Una vez producida una pequeña lesión en el endotelio, se adhieren y desencadenan una serie de reacciones. Reacciones adherenciales y agregantes, tales como activar el mecanismo de cascada de la coagulación, estimular el factor activador de plaquetas, aumentando la agregación y adhesividad plaquetaria, y se activa la cascada extrínseca de la coagulación por exposición de diversos factores y de selectina. Todos estos eventos conllevan a la proliferación de macrófagos, lípidos, formación de la célula espumosa y el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. Actualmente se ha demostrado a través de diversos estudios que la actividad física practicada de forma regular es capaz de disminuir la agregación plaquetaria, evitando el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. Esta acción la realiza gracias a que la actividad física incrementa la producción de trombina y activa la fibrinolisis. La fibrinolisis es el mecanismo por el cual se degrada el fibrinógeno, que es una glucoproteína plasmática soluble y de alto peso molecular. El fibrinógeno desempeña un papel central en el sistema de la coagulación, potenciando la agregación plaquetaria e incrementando la formación y persistencia de trombos de fibrina. Por lo tanto, al disminuir los niveles de fibrinógeno, se disminuye también la agregación plaquetaria. El mecanismo exacto todavía no está bien dilucidado, por lo que se requiere mayor investigación en esta área. En la actualidad se ha descrito un papel importante de la inmunología sobre la fisiopatología de la aterosclerosis. Es ampliamente conocido que el sistema inmunológico de los individuos que realizan actividad física en comparación con las personas sedentarias es diferente con respecto a la inmunidad celular y a la inmunidad humoral. El ejercicio dinámico está asociado con aumento de la conducción simpática y una reducción del tono vagal. Alteraciones en el ritmo tales como la bradicardia sinusal, así como defectos de la conducción auriculoventricular, todos desaparecen con ejercicio, incluso frecuentemente con cambios desde la posición supina a la posición sentada o de pie. Anormalidades en la repolarización como regla también se normalizan con el ejercicio. Esas observaciones, en conjunto con los efectos de agentes farmacológicos como la atropina y otras intervenciones como la maniobra de Valsalva, conducen a la conclusión que las alteraciones descritas son funcionales y no estructurales. Ya hemos hablado bastante sobre los efectos sobre la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial sistémica es un factor de riesgo cardiovascular estrechamente asociado a la presentación de cardiopatía coronaria y enfermedad cardiovascular. Ya desde hace varios años se ha buscado mejorar las herramientas terapéuticas para tratar la hipertensión arterial utilizando no solo medidas farmacológicas, sino también modificando la dieta y realizando diariamente actividad física. Diferentes estudios llevados a cabo en los últimos 10 años ponen de manifiesto la relación inversa entre la actividad física y la hipertensión arterial. Estos estudios indican que el ejercicio regular ayuda a mantener las arterias elásticas, incluso en las personas mayores, lo cual mantiene el flujo sanguíneo adecuado y la presión arterial a niveles normales. Las personas sedentarias tienen un 35% más de riesgo de desarrollar hipertensión arterial que las personas físicamente activas. También se ha demostrado que la actividad física tiene efectos positivos en personas de todas las edades. Los adolescentes que presentan hipertensión arterial y obesidad sometidos a un programa de ejercicio físico regular son capaces de controlar las cifras de presión arterial al reducir el peso y mejorar la función cardiopulmonar. Igualmente, se modifican las resistencias vasculares que presentan estos adolescentes. La práctica de ejercicio físico es altamente recomendable, pues no solo se produce una reducción de la presión arterial, sino que también tiene un efecto beneficioso sobre el estilo de vida y otros factores de riesgo que a su vez tienen efectos positivos sobre la presión arterial. Finalmente, desde la perspectiva del paciente,
Los efectos más destacados de la rehabilitación cardiovascular se relacionan a factores psicosociales. Mejora la ansiedad, el estrés, la falta de autoconfianza, la depresión, el aislamiento social y por ende mejora la calidad de vida. Llegamos entonces al concepto de rehabilitación cardíaca propiamente dicho. La rehabilitación cardíaca es un conjunto de intervenciones multidisciplinarias realizadas para optimizar la salud física y psíquica del cardiópata y para facilitar su integración social. También están destinadas a estabilizar, retardar y lograr la regresión de la ateromatosis, consiguiendo así reducir la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes. La rehabilitación cardiovascular ha sido definida por la Asociación Europea de Prevención y Rehabilitación como la aplicación clínica del cuidado preventivo a través de un enfoque profesional multidisciplinario para la reducción del riesgo integral y el cuidado global a largo plazo de los pacientes cardiovasculares. Por consiguiente, la rehabilitación cardiovascular está recomendada en la actualidad con evidencia clase 1 por la Sociedad Europea de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular y la insuficiencia cardíaca. Debido al avance diagnóstico y terapéutico en enfermedades cardiovasculares, actualmente un mayor número de personas sobrevive a un evento cardiovascular, conllevando a una alta carga de enfermedades crónicas posteriores. Por ello se requiere un abordaje que apoye al paciente interviniendo los factores de riesgo de manera integral, además de controles médicos y terapia farmacológica adecuada. Los programas de rehabilitación cardiovascular incluyen estas características, influyendo además en la restauración de la calidad de vida y la mejoría de la capacidad funcional. Por lo tanto, la rehabilitación cardiovascular debería enfocarse primordialmente en la prevención primaria. La rehabilitación cardíaca se prescribe tradicionalmente a los siguientes pacientes: paciente con post-infarto de miocardio, paciente con post-cirugía de revascularización miocárdica, pacientes con angina de pecho estable, y actualmente se recomienda extender la rehabilitación cardíaca a los pacientes con trasplante cardíaco, a los sometidos a angioplastía o cirugías valvulares, a las miocardiopatías, arritmias cardíacas, pacientes con marcapasos o cardiodefibriladores implantados y coronarios aniosos y con insuficiencia cardíaca de cualquier origen. Obviamente, vuelvo a insistir, la rehabilitación cardíaca debería enfocarse en la prevención primaria, por eso habría que trabajar sobre los factores de riesgo. Por ejemplo, la hipertensión, la obesidad, las dislipemias, la diabetes, etc. Algunas contraindicaciones básicas, en donde no está recomendada obviamente la rehabilitación cardiovascular, como el infarto agudo en evolución, una angina de pecho que es refractaria al tratamiento, cualquier procedimiento infeccioso como las miocarditis, endocarditis o pericarditis aguda, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, una hipertensión arterial grave no controlada, arritmias, diferentes arritmias de difícil manejo, aneurismas ventriculares o sospecha de disección de aorta. Para el año 1991 se realizó la conferencia sobre prevención cardiovascular en Bethesda, en Estados Unidos, en el distrito de Maryland, en donde se planteó que para lograr dicha prevención es necesario un adecuado manejo de los factores de riesgos. Un gran número de estos factores de riesgo no son modificables, como ser la edad, el sexo, antecedentes familiares, anomalías congénitas de vasos coronarios, etc. Por lo tanto, la mayoría de los esfuerzos primarios y las investigaciones se han centrado en corregir los principales factores de riesgo modificables, por ejemplo, el hábito tabáquico, la dieta, las dislipemias, la hipertensión, la diabetes, el estrés y la obesidad. Como habíamos dicho previamente, los pilares de un programa de rehabilitación cardíaca es enfocarnos en la prevención primaria. Entre los elementos claves
se encuentran la valoración del paciente, la orientación sobre la actividad física, el entrenamiento físico, la orientación sobre la nutrición, el control de la diabetes, el control de peso, el control de las dislipemias, el control de la presión arterial, la orientación sobre el abandono tabáquico y el manejo psicosocial. La actividad física se define como cualquier movimiento corporal que está producido por la contracción musculoesquelética que ocasiona un gasto energético superior al basal. El entrenamiento físico corresponde a la ejecución de movimientos corporales planificados, estructurados y repetitivamente para mantener o mejorar uno o más atributos de la condición física. Por lo tanto, se refiere a una intervención estructurada con una duración determinada. Antes de comenzar la práctica del entrenamiento físico, se debe evaluar el riesgo de complicaciones cardiovasculares e identificar los sujetos potencialmente inestables. Para esto y para determinar el nivel de supervisión requerido, la mayoría de los candidatos a rehabilitación cardiovascular deberían ser sometidos a un test de esfuerzo limitado por síntomas. Este debería ser realizado posterior a 14 días del evento coronario agudo, y en los sujetos en los que no se puede realizar este test, debiera considerarse una evaluación submáxima o un test de marcha de 6 minutos. Todos los programas estructurados de rehabilitación cardiovascular debieran incluir una supervisión profesional que abarque examen físico, evaluación de síntomas asociados al ejercicio o arritmias, monitorización de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial antes, durante y después del ejercicio. Los resultados esperados de la rehabilitación cardiovascular son aumento de la capacidad aeróbica, aumento de la flexibilidad, mejoramiento de la resistencia, mejoramiento de la fuerza muscular, respuestas fisiológicas atenuadas a pruebas físicas y mejoramiento de la calidad de vida. La rehabilitación cardíaca es un programa a largo plazo que incluye una evaluación médica previa, prescripción de ejercicios físicos, modificación de los factores de riesgo coronario, educación y consejos. Según el panel de rehabilitación cardíaca del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, puede definirse la rehabilitación cardíaca como un proceso multifactorial que incluye entrenamiento físico, educación y consejos en relación con la reducción del riesgo y cambios del estilo de vida, y también con el uso de técnicas de modificación de conducta. Por eso la rehabilitación cardíaca debe ser integrada dentro de los cuidados integrales de los pacientes cardíacos. Los objetivos principales de la rehabilitación cardíaca son mejorar el estado fisiológico y psicosocial del paciente. Dentro de los objetivos fisiológicos se encuentra la mejoría de la capacidad física, la creación de hábitos al ejercicio, la modificación de los factores de riesgo, con mejoría del nivel lipídico y del perfil lipoproteico, del peso corporal, de la glucemia, de la presión arterial, del control del tabaco, del tabaquismo. Son metas adicionales la mejoría de la perfusión miocárdica, de la función ventricular, como así también la reducción de la progresión del proceso de aterosclerosis subyacente. Dentro de los objetivos psicosociales se encuentra la reducción del estrés, de la ansiedad, de la depresión, y también es una meta importante de la rehabilitación cardíaca la independencia funcional de los pacientes, particularmente en los ancianos. El retorno al trabajo apropiado y satisfactorio puede beneficiar tanto a los pacientes como a la sociedad. Es importante también destacar el mensaje del doctor Bernardo Boskis, presidente del Sexto Congreso Mundial de Rehabilitación Cardíaca, que decía: la llegada del siglo XXI está sorprendiendo al mundo de la cardiología por su gran énfasis en la rehabilitación cardíaca y la prevención primaria y secundaria. En las 2 últimas décadas, la rehabilitación ha evolucionado de las medidas estándar en la prevención secundaria, la mayoría de la capacidad funcional, los aspectos psicosociales y la calidad de vida, a constituirse en un tratamiento integral de las mayorías de las condiciones cardíacas, incluyendo la estratificación de riesgo, pronóstico y la evidencia aportada por el resultado de los estudios clínicos, los conocimientos fisiopatológicos, formas contemporáneas de terapia cardíaca, procedimientos y tecnologías emergentes. Ya hablamos un poco de los efectos que tiene la rehabilitación cardíaca. Los beneficios más importantes son
la mejoría de la tolerancia del ejercicio, es decir, el entrenamiento físico que se logra con la rehabilitación cardíaca mejora la tolerancia al ejercicio de una manera segura y sin efectos adversos significativos. Se observa un aumento del consumo máximo de oxígeno que puede llegar entre un 11 y un 66% luego de 3 a 6 meses de entrenamiento, con una gran mejoría en los menos aptos, y una apropiada prescripción y seguimiento de entrenamiento físico debe ser parte de un programa integral de rehabilitación cardíaca, beneficiando particularmente a aquellos pacientes con disminución de la capacidad física. Se debe mantener el entrenamiento físico a través del tiempo para mejorar la aptitud física en forma permanente. También genera mejoría de los síntomas. El entrenamiento físico de la rehabilitación cardíaca disminuye la intensidad y la frecuencia de la angina de pecho en pacientes con enfermedad coronaria y atenúa los síntomas de la insuficiencia cardíaca en pacientes con disminución de la función ventricular izquierda. Esto se debería a una reducción de la demanda de oxígeno del miocardio por disminución del doble producto. La angina de pecho también puede ser controlada por un programa multifactorial de rehabilitación cardíaca que incluye educación, consejos e intervenciones en la conducta. También encontramos mejoría en los niveles lipídicos, incluye la rehabilitación cardíaca multifactorial, incluye entrenamiento físico, educación y dieta, produce una mejoría del perfil lipídico. La actividad física moderada o intensa baja el nivel de triglicéridos y eleva el nivel de colesterol HDL. Este efecto no se produce cuando se usa aisladamente o en baja intensidad, por lo que es importante asociar la actividad física a un adecuado control nutricional y una terapia farmacológica cuando sea necesario. También se nota una mejoría en ayuda en el abandono del hábito de fumar. La rehabilitación cardíaca multifactorial con un buen componente educacional reduce la incidencia del tabaquismo. Hay estudios que demuestran que del 16 al 26% de los pacientes que se encuentran en rehabilitación cardíaca dejan de fumar. Los programas para dejar el hábito de fumar y prevenir las recaídas deben ser ofrecidos a los pacientes que son fumadores con el objetivo de reducir nuevos eventos coronarios. También tenemos mejoría del bienestar psicosocial y reducción del estrés a través de la educación, consejos e intervenciones psicosociales como un componente de la rehabilitación cardíaca multifactorial. Esto da como resultado una mejoría de bienestar psicológico y una mejoría de adaptación social. También se reduce el estrés emocional y los patrones de conducta de la personalidad. Finalmente, el beneficio más importante es la reducción de la mortalidad. Hay estudios que han mostrado en pacientes en periodos post-infarto agudo de miocardio tratados con rehabilitación cardiovascular, mostraron reducción de la mortalidad de un 25% en un seguimiento a 3 años. Esta importante reducción en la mortalidad se observa como resultado de una rehabilitación cardíaca multifactorial como la actividad física, educación, consejos y modificaciones del estilo de vida, lo que disminuyó la progresión de la arteriosclerosis coronaria y la recurrencia de eventos. Obviamente hablamos de rehabilitación cardíaca multifactorial. Para esto necesitamos un equipo multidisciplinario integrado por un cardiólogo a la cabeza, un médico clínico, enfermero, psicólogo, nutricionista, terapista ocupacional, asistente social, profesor de educación física, kinesiólogo, y hay que trabajar en diferentes áreas: área física, sociofamiliar y psicológica. Numerosas investigaciones han demostrado la importancia de la actividad física precoz y progresiva luego de un infarto de miocardio o un procedimiento de revascularización miocárdica. Por eso, los programas de rehabilitación cardíaca constan de 3 o 4 fases de acuerdo a los diferentes autores. Los componentes centrales de la rehabilitación cardiovascular han sido resumidos en las guías de la American Heart Association, la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar, y la sección de rehabilitación cardíaca de la Asociación Europea de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular. Esta rehabilitación está dividida en fases que se relacionan con el momento evolutivo del cardiópata. Una de las clasificaciones más usadas es la que se divide en fase 1, que es la fase precoz
post-evento u hospitalaria, la fase 2, que es la fase activa de rehabilitación ambulatoria, y la fase 3, que es la fase de mantenimiento o también llamada fase alejada. La fase 1, que es en el periodo de internación del paciente, habitualmente entre 6 y 14 días, esto es muy variable, después del evento agudo o postquirúrgico. La educación y los consejos se inician inmediatamente. Los ejercicios físicos se realizan con movimientos amplios de los miembros, ejercicios en la cama, sentarse y levantarse de forma intermitente y caminatas. La intensidad de la actividad física es determinada previamente por el médico responsable. El propósito de esta fase es reducir los efectos perjudiciales del desacondicionamiento físico que normalmente acompaña el reposo prolongado en la cama. La fase 2, llamada periodo de convalecencia o fase domiciliaria, se produce luego del alta y puede llegar a durar de 2 o 3 meses hasta 5 o 6 meses. La actividad física se prescribe luego de determinar el perfil de riesgo y los resultados del test ergométrico. El monitoreo electrocardiográfico es beneficioso en pacientes con riesgo moderado o alto, pero no debe ser utilizado de rutina en todos los pacientes. También en esta fase se realizan educación y consejos relacionados al estilo de vida y apoyo psicológico y vocacional cuando sea necesario. Los programas deben ser individualizados y supervisados con planes de ejercicios. Requiere monitoreo electrocardiográfico continuo o intermitente, adopción de estilos de vida saludable. Se puede realizar en centros especializados de rehabilitación cardiovascular y, en el caso de no contar con estos centros, puede realizarse en el domicilio. Estos pacientes son recomendados si son pacientes de bajo riesgo y se arma un programa ambulatorio con monitoreo. Finalmente, la fase 3 es un programa supervisado de desarrollo y mantenimiento. La variación es muy grande en cuanto a la duración. Algunos autores, algunos consensos dicen que es de 4 a 6 meses, a veces dura 1 o 2 años de duración. Es de tipo predominantemente aeróbico, se realiza en gimnasios de la comunidad o en centros de rehabilitación cardíaca y algunos autores incluyen en esta fase, la fase 3, como fase de mantenimiento a largo plazo para toda la vida, y otros consensos incluyen una cuarta fase que corresponde a la actividad física permanente y ya no supervisada del programa de rehabilitación cardiovascular que dura toda la vida. El riesgo de complicaciones cardiovasculares y ortopédicas aumenta a mayor riesgo individual de enfermedad cardiovascular, como a mayor intensidad de ejercicio. Por eso, todo sujeto debería ser sometido a una evaluación rigurosa antes de incorporarse a un programa de rehabilitación cardiovascular. Esto es indispensable en sujetos en prevención secundaria. Todo sujeto debería someterse a un test ergométrico, limitado por síntomas. Este proporciona información mucho más allá de la simple alteración del electrocardiograma. La ergometría, el test ergométrico, nos muestra presencia o ausencia de desviaciones significativas del segmento ST del electrocardiograma, cambios en el electrocardiograma o angina de esfuerzo, el nivel máximo en METs alcanzado, el doble producto al comienzo de los cambios del ST o de la sintomatología, la frecuencia cardíaca y la presión arterial durante el ejercicio y comienzo o exacerbación de las arritmias, entre otros. En pacientes en prevención secundaria, es importante considerar la respuesta al ejercicio en relación a la terapia medicamentosa también. Al respecto, es deseable que los pacientes que realizan un test ergométrico para prescripción de ejercicio no suspendan su terapia con beta bloqueadores o nitratos previo a la prueba, para así evaluar la respuesta cronotrópica y hemodinámica. Finalmente, la mayoría de los normogramas utilizados para estimar la capacidad aeróbica máxima se basan en individuos jóvenes y sanos que no se han ejercitado sin sujetarse a la barra de la cinta caminadora. Por lo tanto,
En todos los sujetos que se afirmen a la barra frontal durante el test ergométrico, se debería restar por lo menos 1 MET a la capacidad aeróbica máxima para prescribir ejercicio, ya que la capacidad funcional estará sobreestimada. En la búsqueda de un método de evaluación específico y práctico para la actividad física, se han creado varias herramientas de gran valor y fácil aplicación que nos acercan a la obtención de un aproximado de riesgo cardiovascular inherente a personas sedentarias. Para la creación de un instrumento fiable y valedero para la medición de la actividad física, es necesario que este instrumento, incluya varios elementos tales como intensidad, frecuencia, duración, tipo de actividad, para conformar diferentes dominios como actividad relacionada con el trabajo, actividad durante el tiempo de ocio, etc. Se han creado instrumentos intentando lograr una valoración óptima del sedentarismo y determinar con esto el riesgo cardiovascular subyacente a esta condición. Entre todas estas herramientas, hay dos de las más importantes, son el IPAC y el GPAC, contando con validación internacional, ya que cumplen con los requisitos planteados anteriormente. Para hablar del IPAC o Cuestionario Internacional de Actividad Física, debemos remontarnos a sus antecedentes en 1998 en Ginebra, donde comenzó el desarrollo de un sistema de medición internacional de la actividad física. Posteriormente, durante el año 2000, se realizaron ensayos en distintos países hasta llegar a unas mediciones que se pudieran considerar aceptables. El principal uso que se le da al IPAC a nivel mundial está dirigido hacia el monitoreo e investigación. Es un instrumento diseñado principalmente para la vigilancia de la actividad física que realiza la población adulta y la percepción de la salud de los mismos. El intervalo de edad al que se debe aplicar esta herramienta va de entre los 15 y los 69 años. Acá vemos un modelo de planilla del IPAC. Respecto al GPAC, que es el Cuestionario Mundial sobre Actividad Física, ha sido desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para la vigilancia de la actividad física en los países. Recopila información sobre la participación en la actividad física y sobre el comportamiento sedentario en tres marcos o tres campos. Estos campos son la actividad en el trabajo, la actividad al desplazarse y la actividad en el tiempo libre. También tenemos que tener en cuenta cuáles son los signos de alarma durante el ejercicio en la rehabilitación cardíaca. Hay elementos o signos subjetivos que son los que percibe el paciente, como ser agotamiento, una sensación de falta de aire excesiva, un dolor precordial, mareos o náuseas, cansancio, claudicación intermitente o claudicación de la marcha, dolores articulares o simplemente a pedido del paciente. Y hay otros signos que son mucho más objetivos, son objetivables, como ser la sudoración excesiva, respuesta normal de la presión arterial, cuando aparece cianosis o palidez, cuando hay aumento de la frecuencia cardíaca o de la frecuencia respiratoria que es inadecuado al trabajo que está haciendo el paciente, cuando se llega muy fácilmente a la frecuencia cardíaca máxima estimada, y cuando hay algunos signos en el electrocardiograma como ser extrasístoles, taquicardia ventricular o alguna otra anormalidad en el electrocardiograma. La actividad física en pacientes cardíacos debe ser individualizada y la progresión debe ser lenta y gradual con relación a la intensidad y a la duración del ejercicio. La actividad física aeróbica debe ser priorizada con una frecuencia de 2 a 3 días por semana, con sesiones de 20 a 40 minutos, con un nivel moderado o confortable para el paciente. Los ejercicios de sobrecarga muscular de intensidad leve a moderada pueden ser realizados para mejorar la potencia y la capacidad cardiovascular. Sin embargo, estos ejercicios deben ser prescritos adecuadamente y con una supervisión cuidadosa. Es importante desarrollar estratégicas para incrementar el interés y la motivación a largo plazo, lo que ayuda a evitar deserciones precoces de un programa de rehabilitación cardíaca. Existen múltiples guías para la prescripción de ejercicio aeróbico y de resistencia en pacientes con enfermedad cardiovascular. Se ha demostrado que la incidencia de eventos cardiovasculares mayores y de muerte súbita durante el ejercicio vigoroso es baja. 1 en 50.000 a 100.000 habitantes con pacientes con eventos cardiovasculares, incluyendo
infarto agudo de miocardio y paro cardiorrespiratorio reanimado. Y 2 en 1,5 millones de personas fallece. Sin embargo, es importante rescatar que el ejercicio vigoroso aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio. Al respecto, la estratificación de riesgo previa al ejercicio ayuda a identificar a los pacientes más vulnerables de sufrir eventos asociados al ejercicio. Por eso, estos requieren una monitorización más intensiva y mayor supervisión médica durante las sesiones. Esta estratificación la detallamos a continuación como pacientes de clase A son aquellos sujetos aparentemente sanos que tienen bajo riesgo cardiovascular asociado al ejercicio. Pacientes de clase B, sujetos con enfermedad coronaria estable, por lo tanto con bajo riesgo de sufrir complicaciones al practicar ejercicios vigorosos. Pacientes de clase C son sujetos con riesgo cardiovascular elevado, los que han tenido infarto agudo de miocardio o paros cardiorrespiratorios, los que presentan una capacidad aeróbica de menos de 6 equivalentes metabólicos o isquemia inducida por la prueba ergométrica. Y los pacientes de clase D, son pacientes con contraindicación absoluta para realizar ejercicios por inestabilidad hemodinámica. Al respecto, los sujetos de clase C deberían participar en programas de rehabilitación cardiovascular con supervisión médica por al menos 8 a 12 semanas antes de remitirlos a un programa en la comunidad o a su hogar. Algunos datos a tener en cuenta, obviamente, armar grupos no mayores de 15 personas con el material pedagógico adecuado, dar sesiones teóricas y prácticas, comunicación libre y espontánea, evitando tecnicismo, tenemos que hablarles con palabras que el paciente entienda, con un lenguaje coloquial. Hay que aclarar algunos conceptos, desmistificar otros, explicar en qué consiste la enfermedad, cuál es el pronóstico y cuáles son las medidas que vamos a adoptar para su mejora. Hay que identificar la patología de base, la ubicación del paciente acorde a la clase funcional. Es muy importante armar los grupos de acuerdo a su clase funcional y a su estratificación de riesgo. Hay que tener en cuenta la medicación, qué hábitos, si tuvo algún hábito deportivo o hacía previamente al evento actividad física, la planificación de la clase acorde al grupo de pacientes y a las características del lugar y obviamente controles de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y de la escala de Borg. Durante la actividad física están presentes 4 fases. La fase de inicio, que constituye la transferencia entre el estado basal o de reposo y el inicio de la actividad física. En esta fase predominan los procesos anaeróbicos porque aún no hay correspondencia entre la oferta y la demanda de oxígeno. Luego tenemos la fase de estabilización. Es predominantemente aeróbica. Durante esta fase todos los sistemas del organismo se encuentran adaptados a las exigencias requeridas para el individuo. Luego tenemos la fase de fatiga. Si las exigencias físicas son sobrepasadas en el organismo, se produce un estado de agotamiento de las reservas energéticas y de acumulación de ácido láctico, lo que produce dolor y disnea en la mayoría de las ocasiones. Finalmente tenemos la fase de recuperación en la que ocurre una vez finalizada la actividad física. Durante esta fase disminuye paulatinamente la captación de oxígeno y todos los sistemas retornan al estado basal en el cual se encontraban inicialmente. Entonces bien, ¿cómo armamos una sesión de trabajo? Una vez determinada la capacidad aeróbica máxima, se deben abordar los siguientes componentes para una prescripción de rehabilitación cardiovascular: un precalentamiento, entrada en calor, un acondicionamiento y finalmente un enfriamiento. La entrada en calor puede tener una duración aproximada entre 5 y 15 minutos, depende del grupo, depende de las características de la población. Se recomienda trabajar actividades generales que incorporen grandes grupos musculares, intercalando caminatas, trotes, estiramientos, realizar ejercicios de coordinación y flexibilidad, combinados con ejercicios dinámicos de diferentes grupos musculares. Se busca elevar el consumo energético que mantenga la frecuencia cardíaca, una frecuencia cardíaca útil.
Se recomienda mantener la frecuencia cardíaca entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca límite. Esto equivale a un Borg de 2 o 3. Se utilizan ejercicios variados de grandes grupos musculares en colchonetas con mancuernas, bastones, pelotas, elásticos, etc. Y se incrementa la carga de forma progresiva. Con respecto a la realización del ejercicio aeróbico, está recomendado que no sea menor a 15-20 minutos, preferentemente que llegue a 30-40 minutos o más. Se utiliza cinta, bicicleta o simplemente una caminata a un espacio abierto. El ejercicio aeróbico mejora el desarrollo de la capacidad funcional, tiene que ser de una intensidad moderada y, como decía, del tiempo lo más prolongado posible. Deben intervenir grandes grupos musculares y es recomendable que las contracciones sean de tipo dinámico. La carga aeróbica va a estar determinada por la intensidad que le pongamos y la intensidad debe estar determinada de dos maneras, con un método directo a través de la ergometría y métodos indirectos que son métodos más empíricos. La frecuencia cardíaca límite es aquella frecuencia en donde empezaron a evidenciarse anormalidades en el electrocardiograma, en el segmento ST patológico, arritmias, etcétera, que no necesariamente tiene que coincidir con la frecuencia cardíaca máxima obtenida en el test ergométrico. Existen varios métodos indirectos para calcular la frecuencia cardíaca máxima. Uno un poco criticado, pero que es muy práctico al momento de utilizar en el momento de la sesión de actividad física, es la fórmula de la frecuencia cardíaca máxima que se obtiene mediante la resta de 220 menos la edad. También se utiliza bastante la fórmula de Carbonen, que permite calcular individualmente el margen de frecuencia cardíaca de pulso a partir de la frecuencia cardíaca basal. La fórmula de Carbonen ya la habíamos visto en el módulo de entrenamiento de resistencia. Se mide la frecuencia cardíaca al despertar y durante 3 días seguidos, y la media es el pulso basal. Entonces se calcula un valor, el valor A, que es 220 menos la edad, menos el pulso basal, y a eso sacamos un límite inferior y un límite inferior multiplicándolo entre el 50 y el 85% más el pulso basal. Con respecto al entrenamiento de fuerza, se recomienda que sea un trabajo entre 10 y 15 minutos. Se puede hacer con un circuito corto, con grandes grupos musculares, por ejemplo, la máquina de pectoral, dorsales, cuádriceps, isquiotibiales, o también pesos libres con mancuernas, vuelos laterales, bíceps, tríceps, al 30% o al 50% de un RM con 3 series entre 10 y 15 repeticiones, con incrementos cada 4 a 6 sesiones. También es muy importante realizar una actividad recreativa, es muy motivacional, tiene que durar aproximadamente 15 minutos, se utilizan variadas actividades, deportes grupales, no competitivos, con esfuerzos dinámicos, puede ser vóley, minifútbol, natación, juego, bochas, etc. Es muy importante para la motivación. Y como en toda sesión de trabajo, es muy importante el enfriamiento, la vuelta a la calma, que tiene que durar entre 5 y 10 minutos. Depende del grupo, depende de la población que estemos manejando, hasta a veces es conveniente que dure un poquito más. Se intercalan técnicas de relajación o de visualización con ejercicios de flexibilidad, con música. Se mantiene un ambiente tranquilo, se utilizan colchonetas, tiene que ser un ambiente acondicionado, cálido, ideal, que permita la relajación de los pacientes. Y obviamente no podemos dejar de hablar de prevención secundaria en rehabilitación cardiovascular. El objetivo de la prevención secundaria es disminuir los síntomas y signos de la enfermedad tanto en reposo como en ejercicio, mejorar la capacidad de trabajo o aptitud física del paciente teniendo en cuenta su actividad laboral o social específica,
También reducir la frecuencia de nuevos infartos cardíacos no fatales o de muerte súbita cardíaca, es decir, disminuir la morbilidad y la mortalidad. La escala de Borg ya la habíamos visto cuando vimos el módulo de resistencia. Es una escala de percepción subjetiva del esfuerzo y existe una relación muy alta entre el nivel subjetivo de esfuerzo que refiere el paciente con el grado real de esfuerzo en términos de aumento de frecuencia cardíaca, aumento de ventilación y producción de ácido láctico. El nivel de esfuerzo, según esta escala, recomendado en pacientes cardíacos en las primeras sesiones de convalecencia, se sitúa entre los 11 y los 13 puntos, pudiendo aumentar hasta 15 puntos. La escala se utiliza también en tercera edad, pudiendo llegar aquí a valores mayores aún. También existen escalas resumidas, simplificadas, que en vez de ir hasta los 19 o 20 puntos, van del 1 al 10. Y a manera de resumen, les presentamos un gráfico para la prescripción del entrenamiento aeróbico. Obviamente tenemos que empezar con una evaluación, que puede ser la prueba de esfuerzo, la prueba ergométrica. Es indispensable esta prueba para la prescripción de actividad física. Y después tenemos las tres fases que estuvimos hablando recién. La entrada en calor, el precalentamiento, el acondicionamiento que tiene fase aeróbica y la fase de fuerza, y el enfriamiento con la vuelta a la calma y la relajación. Y acá podemos ver un ejemplo de un plan de caminatas para una enfermedad arterial orgánica oclusiva, una arteriosclerosis, tromboangeitis obliterante, una trombosis arterial, embolia, etc. Los síntomas son la claudicación intermitente, es común en estas enfermedades y significa que para de caminar porque siente un calambre isquémico doloroso. Se evalúa al paciente, se lo hace caminar hasta que aparezca la claudicación, que no lo deja seguir. Lo hacemos caminar en una cinta o en un lugar que conozcamos la distancia, ya que hay que registrar la distancia, el tiempo que utilizó y el tiempo en que se recuperó. Por ejemplo, camina 400 metros, tardó 7 minutos y se recuperó en 1 minuto. Entonces se prescriben ejercicios de isquemia controlada, se lo manda a caminar y se debe caminar 2 veces por día, realizando inicialmente 3 pasadas de 500 metros cada una, controlando simultáneamente el tiempo que tarda en hacerlo, y en cada pasada le voy a restar el tiempo de recuperación. Mencionamos en algún momento el MET. El MET es una unidad metabólica equivalente. Esta unidad es utilizada para estimar el costo metabólico de la actividad física en relación con un ritmo metabólico en reposo. Un MET, por ejemplo, equivale a 3,5 litros de oxígeno por consumo por kilogramo por minuto. Entonces, un MET equivale al ritmo metabólico en reposo. Aquí en esta tabla vemos los equivalentes en METs, en porcentaje de frecuencia cardíaca, el total de minutos y las repeticiones. Veamos ahora un pequeño repaso de algunas poblaciones especiales a las cuales es recomendada la prevención secundaria y terciaria de rehabilitación cardiovascular. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del corazón para aportar oxígeno a los tejidos según la demanda aeróbica. Hay una alteración de la compliance arterial producto de la retención de sodio y potasio, aumento de la vasoconstricción mediada por mecanismos neurohormonales, hay una alteración del metabolismo muscular, una disminución de la masa muscular, una reducción de la capacidad oxidativa por la disminución de la densidad y de la actividad de las mitocondrias, y hay una reducción en la proporción de las fibras tipo 1, lentas, rojas. El entrenamiento físico en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica ventricular izquierda moderada a severa produce mejoría de la capacidad funcional y reducción de los síntomas. Todavía no se pudo demostrar
que la mejoría de la capacidad funcional se correlacione con mejoramiento de la fracción de eyección sistólica, por lo que se infiere que las consecuencias favorables del entrenamiento físico en estos pacientes se debe principalmente a adaptaciones periféricas, circulatorias y musculoesqueléticas. La práctica de ejercicios de tipo submáximos retarda el metabolismo anaeróbico, mejora el metabolismo aeróbico y presenta una reducción de la actividad simpática e incrementa la parasimpática. La rehabilitación cardíaca después de un trasplante cardíaco incrementa la tolerancia al ejercicio, eleva el umbral aeróbico y mejora la respuesta ventilatoria al ejercicio. Es por eso que un programa de entrenamiento aeróbico en pacientes trasplantados va a redundar en una mejora en el consumo máximo de oxígeno, en la carga máxima, en la frecuencia cardíaca máxima, también sube la frecuencia cardíaca de reposo, baja la frecuencia cardíaca a intensidades submáximas, sube la presión arterial sistólica máxima, sube el umbral anaeróbico y sube la masa magra, mejora la miopatía esferoidea, sube la ventilación máxima, baja la ventilación a intensidades submáximas, bajan los depósitos de grasa, mejora la situación psicosocial, mejora el perfil lipídico y mejora la fuerza muscular. El ejercicio a intensidades moderadas, menores o iguales al 60% del consumo máximo de oxígeno, pueden producir numerosos beneficios para la salud, incluyendo mejorías en el bienestar psicosocial, en la densidad ósea, la tolerancia a la glucosa y a los factores de riesgo coronario, así como una reducción en la mortalidad relacionada con causas cardiovasculares, como hemos visto durante toda la presentación. Además, aparentemente el entrenamiento físico de baja y alta intensidad produce incrementos comparables en la capacidad funcional y en el colesterol con lipoproteínas de alta densidad, el HDL, en pacientes cardíacos desentrenados, al menos durante los 3 o 12 meses iniciales de acondicionamiento. A pesar de que se cree que los beneficios aeróbicos del ejercicio se consiguen solo con sesiones continuas de 30 minutos o más, algunos estudios recientes demostraron que hay mejorías en la capacidad cardiorrespiratoria en sujetos que completaron 3 series de 10 minutos de intensidad moderada por día, en comparación con aquellos que realizaban una serie continua de 30 minutos, 5 veces por semana, durante 8 semanas. El aumento relativo en el consumo máximo de oxígeno fue significativamente mayor en el grupo con la serie continua, un 13,9% versus un 7,6%. Sin embargo, ambos grupos mostraron idénticos porcentajes de incremento y disminución en la duración del test de esfuerzo y en la frecuencia cardíaca submáxima respectivamente. De manera similar, un grupo de sujetos que fue aleatoriamente asignado a unos 3 grupos que corrieron la misma distancia total, pero en 1, 2 o 3 sesiones diarias, mostraron mejorías comparables a la capacidad cardiorrespiratoria medida mediante el consumo máximo de oxígeno. Sin embargo, los niveles de lipoproteínas de alta densidad en el colesterol incrementaron significativamente solo en el grupo que entrenaba 3 veces por día. Por lo tanto, los incrementos relativos en la capacidad funcional parecen depender más del fitness o aptitud física inicial del sujeto y de la cantidad total de ejercicio realizado o de las kilocalorías gastadas que de la frecuencia, intensidad o duración específica del ejercicio, según estos estudios. Y no nos olvidemos de los brazos. El ejercicio aeróbico con la parte superior del cuerpo y el entrenamiento suave a moderado de la resistencia pueden mejorar segura y efectivamente la fuerza y la resistencia muscular en pacientes coronarios clínicamente estables. Las adaptaciones cardiorrespiratorias y metabólicas al ejercicio parecen ser bastante específicas a los grupos musculares que han sido entrenados. Finalmente, es muy importante la progresión del trabajo. El incremento del ejercicio hay que hacerlo según la tolerancia del paciente. Es recomendable que el incremento sea cada 1 a 3 semanas o más. Alcanzar 20 a 30 minutos de ejercicio continuo antes de aumentar la intensidad. La intensidad tiene que ser baja hasta que se logre una duración de ejercicio continuada de 10 a 15 minutos. Los objetivos deben ser planteados de acuerdo a las necesidades vocacionales y recreativas.
El paciente siempre debe ser supervisado clínicamente por lo menos durante los primeros meses del comienzo de la actividad física. El aumento de la fuerza y la resistencia musculares son complementos importantes del fitness aeróbico para la rehabilitación de los cardiópatas, pero es fundamental, la prioridad en la rehabilitación cardíaca es el ejercicio aeróbico. Se pueden emplear bandas elásticas, mancuernas, gomas, siempre que se controle la presión arterial y se hagan electrocardiogramas continuos. El ejercicio prescripto y supervisado como parte de un programa de rehabilitación cardíaca es un método bien aceptado en todo el mundo para el tratamiento de pacientes cardíacos, en particular para aquellos pacientes con infartos o con cirugía de revascularización miocárdica. Hay suficientes trabajos científicos que demuestran la importancia de la rehabilitación cardíaca como prevención secundaria, disminuyendo de manera significativa la comorbilidad coronaria. En la República Argentina, desafortunadamente, pocos pacientes participan de los programas de rehabilitación cardíaca. Por diferentes razones, estos programas no son accesibles para la mayoría de los pacientes que se benefician con ellos. Los hospitales públicos carecen de centros de rehabilitación cardíaca. Las obras sociales no suelen cubrir estos programas y cuando lo hacen, los aranceles no cubren los gastos operativos. Recientemente en los Estados Unidos se han desarrollado programas en el hogar del paciente, están dirigidos a grupos de bajo riesgo y con supervisión telefónica regular o comunicaciones a través de internet o monitoreo electrocardiográfico transtelefónico. Esta alternativa atractiva y económica facilita la participación del paciente y de su familia y sería una opción adecuada para nuestro país. El desafío para el nuevo milenio es desarrollar centros de rehabilitación cardíaca en todo el país. Esta estrategia debe incluir la formación de posgrado en recursos humanos, especialistas en rehabilitación cardíaca y recomendaciones para concientizar a las autoridades de salud pública, médicos y pacientes en relación a la necesidad de implementar estos programas. Esto permitiría conseguir una relación costo-beneficio de gran importancia para el tratamiento de estos enfermos, con pocos recursos económicos para encarar procedimientos de mayor costo. Han transcurrido varias décadas antes de poder definir con cierta precisión cuál es la frecuencia y la intensidad ideal con la cual se debe realizar actividad física para poder producir cambios favorables a nivel cardiovascular. Actualmente se acepta que se requiere por lo menos 5 sesiones de ejercicio durante 30 minutos repartidas en 5 o 10 minutos de calentamiento, 20 a 30 minutos de acondicionamiento y de 10 a 15 minutos de enfriamiento con una intensidad moderada equivalente entre el 50 y el 70% del consumo máximo de oxígeno. A pesar de que estas cifras son aceptadas como ideales por la Organización Mundial de la Salud, es necesario, antes de prescribir actividad física, tener en cuenta recomendaciones generales y específicas para cada grupo de pacientes, de acuerdo a su riesgo cardiovascular y a sus características fisiológicas y psicosociales. Igualmente es importante explicarle al individuo que la práctica de actividad física debe acompañarse de modificaciones en el estilo de vida, como son dejar el consumo tabáquico, el consumo abundante de alcohol, seguir una dieta balanceada, rica en antioxidantes y acorde con las necesidades de cada paciente. La actividad física como parte esencial del desarrollo integral del ser humano puede ser la base de un cambio fundamental del estilo de vida que permita reducir al máximo el riesgo de sufrir no solo de enfermedad cardiovascular, sino que permita mejorar la autoimagen y reducir los niveles de estrés, disfrutando de una calidad de vida óptima, de una actitud constructiva que promueva la estabilidad emocional y un sentimiento general de bienestar. Bueno, y de esta manera llegamos al final de esta charla. Como ven, hay mucho para hablar, hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar. Hay que hacer hincapié en la prevención primaria para tener menos pacientes para realizar prevención secundaria. Mucho esfuerzo para tratar de que los pacientes no lleguen a ser pacientes. Chicos, muchas gracias.